Increíble, Faxineida responde en chino ante un millonario y descubre un destino TRANSFORMADOR. María miraba por la ventana del lujoso departamento, un mundo de cristal y acero que la hacía sentir pequeña. ¿Cómo había llegado hasta allí? Su jornada comenzaba antes del amanecer, recorriendo las calles de Sao Paulo, atrapada en el ruido del tráfico y la desesperanza de un barrio humilde. A sus 35 años, la vida no le había sonreído mucho, pero ¿qué importaba si su hija Valentina aún sonreía? Era su única razón, el susurro de sus sueños, el aroma a café fresquito se mezclaba con el limpiador de pisos mientras se movía graciosamente entre muebles caros que nunca había tocado antes. Mientras limpiaba, un sonido inesperado rompió su rutina, un grito atormentado provenía de la sala. El magnate de la tecnología, el dueño de aquel lugar, se había caído. María se apresuró a ayudarle, olvidando por un momento su lugar en ese mundo ajeno. Su corazón latía con fuerza. Y si lo rechazaba, mientras esperaban la llegada de la ambulancia, comenzaron a intercambiar palabras. Ella le contaba sobre su vida, su historia como madre soltera, sus luchas, sus sueños. Él, intrigado, se deslizó veniendo preguntas. En un instante, inconsciente de lo que hacía, comenzó a responderle en chino, un idioma que había aprendido con esfuerzo años atrás, con la esperanza de abrirse camino en la vida. La expresión del magnate se transformó, y sus ojos brillaron con asombro. María, con su humildad y su historia, había creado un puente entre dos mundos. ¿Qué pensaría él si supiera que su realidad era tan distante de la suya? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, los días siguientes se tornaron inesperados. El magnate, bajo el resplandor de un nuevo desafío en su vida, decidió apadrinar a María. De repente, las promesas de una educación universitaria se dibujaban frente a ella, una oportunidad que nunca había imaginado. La esencia del sacrificio y la lealtad surgía como un murmullo en su mente. La presión de su madre, que siempre le insistía sobre la importancia de mantener la familia unida, resonaba como un eco en su cabeza. No te olvides de dónde vienes, decía, mientras el peso de su voz era aún más fuerte que el de sus propios sueños. Las noches ahora eran de desvelo, su mente no paraba de girar entre la ilusión de escapar de su realidad y la pesada carga de su responsabilidad en el hogar. Valentina la observaba, confundida, intentando descifrar la angustia que envolvía a su madre. En casa, la risa de los vecinos y el bullicio del mercado parecían burlarse de su tormento interno. María sentía que la vida la aclamaba por una decisión que no podía tomar. ¿Era egoísta soñar cuando su familia necesitaba cada hora de su trabajo? Una noche, mientras revisaba un viejo baúl en casa de su abuela, descubrió cartas de sus antepasados que hablaban de sacrificios y sueños rotos. Cada palabra se sentía como un ladrillo adicional en su pecho. Allí, las raíces de su historia clamaban por su atención, pero al mismo tiempo, surgía la urgencia de no traicionar su propio deseo. La tensión creció, como un hilo al borde de romperse. Su familia aspiraba a que persistiera en el camino seguro que siempre habían conocido, mientras ella anhelaba su propio destino. María se sintió atrapada en un ciclo desesperante, el dilema de seguir la tradición que sus antepasados habían defendido o arriesgar todo por la posibilidad de un futuro diferente. Daba vueltas en su mente, la angustia abierta como una herida que no cesaba de sangrar. En cada enfrentamiento con su familia, la carga del amor y la presión se hacía más pesada. El amor que sentía por Valentina era un fuego que ardía, pero la lealtad a su familia la mantenía anclada en un mar de incertidumbres. Las palabras seguían presionando su mente como un reloj que contaba los segundos de su indecisión. ¿Qué camino elegirá María? La respuesta seguía distante, colgando en el aire con la misma fragilidad de un sueño. La vida le exigía una decisión,
pero el eco de sus antepasados parecía afirmarse como un muro ante ella, y sabía que cada elección tendría un precio. ¿Qué sacrificios estará dispuesta a hacer? La historia de María apenas comenzaba, y el destino aguardaba en la penumbra de su incertidumbre. María había tomado una decisión. Esa mañana, mientras la luz del sol batía suavemente contra las ventanas del apartamento, sintió una chispa de determinación. Debía buscar la manera de equilibrar su sueño de estudiar con los deberes diarios que la mantenían atada a su hogar. Tenía que encontrar un modo de lidiar con la mirada decepcionada de su madre mientras profundizaba en su propio anhelo. Con ese impulso vital, sus pensamientos dieron un giro. María decidió convertir su trabajo como limpiadora en un aprendizaje constante. Se propuso a sí misma aprovechar cada momento, cada conversación. El magnate, a quien ahora consideraba un amigo, compartía conocimientos sobre el negocio, las finanzas y cómo el manejo de las emociones podía ser clave en el mundo profesional. En cada encuentro, María absorbía las nuevas ideas como esponja, inquieta por convertirlas en oportunidades, a pesar de que el camino no sería fácil. Cuando regresaba a casa cada noche, sentía que los desafíos no solo provenían de su trabajo, sino también de sus propias dudas. La imagen de Valentina, animada y sonriente, se interponía entre sus ansias de crecimiento y el peso de la responsabilidad como madre. Se preguntó una y otra vez si estaría haciendo lo correcto, debería arriesgar su tiempo y energía en un futuro incierto o concentrarse en el presente que requería su atención urgente. La carga de la indecisión se transformaba cada vez más en una presión que la empujaba a avanzar. Asistió a clases nocturnas de administración en una universidad local y la emoción crecía. Allí, entre aulas llenas de estudiantes de diversos orígenes, María descubrió la libertad que le brindaba ese espacio. Pero también se encontraba ante el desafío de encajar en un mundo que, por momentos, parecía demasiado diferente al suyo. Días después, en una clase de finanzas, un compañero hizo un comentario despectivo sobre su trabajo como limpiadora. Algo dentro de ella se rompió. Esa sensación de desagrado tintó sus mejillas de un rojo intenso. Era como si le recordaran que, en su mundo, siempre serías percibida por su ocupación, no por su esfuerzo ni por el conocimiento que iba adquiriendo. La incomodidad de ser la otra hizo que el deseo de avanzar se encendiera aún más intensamente. Esa noche, mientras se sentaba a estudiar entre el bullicio de la habitación de Valentina, sintió que las palabras en su mente se convertían en algo más que simples letras en una hoja. Eran armas que la empoderaban, mensajes que ahora resonaban con claridad. Su pasado no definiría su futuro. A la mañana siguiente, con una mezcla de valentía y angustia, decidió hablar con su madre. La conversación fue un tira y afloja. Su madre, incrédula, intentó desalentarlo. Las cosas están bien como están, María. No juegues con fuego, le decía. Pero en el fondo de su corazón, María sabía que el fuego que amenazaba con consumirla no era el del cambio, sino el del estancamiento. Mientras la angustia y la frustración se debatían en su pecho, María respiró hondo. Se visualizó con el título universitario en sus manos, y esa imagen iluminó sus dudas. ¿Qué pasaría si, a pesar de los sacrificios y la resistencia del entorno familiar, se atrevía a abrazar su propia transformación? Con un renovado sentido de urgencia, tomó su teléfono. Un mensaje para el magnate apareció en su mente, un pequeño paso que podría desencadenar una serie de eventos. ¿Podemos hablar sobre mi futuro? A medida que apretaba el botón de enviar, sintió que la vida se comprimía en una decisión, como si todo dependiera de ese instante. Las semanas por delante estarían llenas de obstáculos, pero María comenzaba a entender que, a veces, los pasos más pequeños eran los que conducían a los caminos más grandes. Pero, ¿aceptaría el magnate su nueva determinación? ¿Qué respuesta le brindaría? La incertidumbre giraba a su alrededor, como una tormenta aguardando su momento. Esa decisión marcaría el inicio de una nueva batalla. La historia de María apenas comenzaba a desvelarse, y lo que vendría podría cambiar no solo su vida, sino también la de muchos otros que observaban su lucha por la realización. El sonido del timbre resonó en el apartamento, interrumpiendo el silencio ensordecedor que rodeaba a María en ese momento. La joven se encontraba sentada, con el teléfono aún caliente entre sus manos, ansiosa por la respuesta que tanto había esperado.
Su estómago se retorcía, una mezcla de expectativa y miedo. Tomando una respiración profunda, se levantó y abrió la puerta. Frente a ella, estaba el magnate. Su figura era imponente, pero no portaba la arrogancia habitual que solía asociar con aquellos que habían alcanzado el éxito. Su mirada denotaba curiosidad, como si hubiera llegado no solo para cumplir con un compromiso, sino también para descubrir a la mujer que había despertado su interés. El simple hecho de que él hubiera accedido a esta cita acercaba a María un paso más hacia su sueño. Cuando se encontraron en una cafetería cercana, la tensión se apoderó del ambiente. María recordó su camino hasta ese momento, el sacrificio, el trabajo duro y las dudas constantes. Tras intercambiar saludos, el magnate le pidió que hablara. Era su oportunidad de compartir su historia y demostrar que su trabajo no la definía, sino que era un medio para un fin. Pero las palabras no salieron con la fluidez que había ensayado en su mente. En lugar de eso, se encontró narrando su vida clic por clic, sus aspiraciones, sus clases nocturnas, el amor por su hija y la necesidad urgente de cambiar su realidad. El magnate escuchó en silencio, asintiendo con interés. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila pero firme. María, veo pasión en tus ojos, pero también miedo. ¿Qué te impide avanzar? Las palabras resonaron en la mente de María como un eco. Se dio cuenta de que había estado distrayéndose con dudas que la paralizaban en vez de enfocarse en las acciones que debía tomar. Decidió que era el momento de enfrentar su miedo más profundo, el miedo al fracaso. Con cada palabra que pronunciaba, su confianza comenzaba a florecer. El magnate, entonces, le ofreció un consejo valioso: no se trata solo de tus estudios. Lo importante es tu capacidad de conectar con las personas. Aprender a ser auténtica y empática en el mundo profesional abrirá puertas que nunca imaginaste. Fue un momento revelador. Nunca antes le habían hablado de esa manera, y la idea de construir relaciones significativas hizo que su mente comenzara a formular estrategias. A medida que transcurría la conversación, las inseguridades que antes parecían insuperables se disipaban lentamente. María comenzó a bocetar un plan de acción en su mente. No solo necesitaba finalizar sus estudios, sino que necesitaba aprender a venderse, a hablar su verdad y encontrar espacios donde su voz tuviera resonancia. La idea de un futuro brillante ya no era solo un sueño, sino un objetivo palpable. Cuando se despidieron, el magnate le dejó una tarjeta de presentación. Contáctame si necesitas guía o si deseas avanzar en tus proyectos, le dijo. María sintió que llevaba una pesada carga en su pecho, y de repente, algo se aflojó. La tarjeta se convirtió en un símbolo de oportunidades. Al llegar a casa, miró a Valentina mientras dormía y comprendió que su futuro ya no era solo suyo, sino también el de su hija. Con cada pequeño paso hacia el cambio, estaba sembrando un camino que podría ofrecerle un futuro más brillante. Al día siguiente, en clase, decidida a poner en práctica lo aprendido, levantó la mano para participar. La mirada de sus compañeros ya no la intimidaba. Era su momento, y estaba lista para ser parte activa de su propia historia. Sin embargo, mientras se concentraba en el aprendizaje, un mensaje inesperado iluminó su teléfono. Era del magnate, invitándola a un evento exclusivo de networking en la ciudad. Esa sería su oportunidad para brillar, pero también era una invitación a un entorno que parecía desafiante. ¿Podría realmente surcar esas aguas y demostrar su valía? La incertidumbre en su pecho aumentó, pero esta vez, no era miedo, sino una eléctrica emoción. El próximo paso hacia su transformación ya estaba justo frente a ella, y pronto tendría que decidir: ¿afrontará el desafío o dejará que esta puerta se cierre? La nueva batalla apenas comenzaba, pero las oportunidades crecían más allá de lo que había imaginado. María se sentó en su escritorio esa noche, el resplandor de la pantalla iluminando su rostro. El mensaje del magnate no dejaba de revolotear en su mente, como una melodía persistente que la empujaba hacia la acción. Asistir al evento, pensó, sería su primer paso hacia el cambio, pero el miedo a un clima desconocido comenzaba a aferrarse a su pecho. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de preparación. María revisó su guardarropa, buscando en el fondo de su armario algo que proyectara confianza y profesionalismo. A medida que se probaba diferentes atuendos, se sentía como una impostora,
cuestionándose si realmente pertenecía a ese mundo. Cada conjunto elegido parecía ofrecer una pequeña victoria, una forma de encapsular la imagen que quería comunicar, la de una mujer decidida a dejar su huella. La noche del evento llegó. Al cruzar la entrada, los murmullos de conversaciones animadas y el tintinear de copas resonaban, creando un ambiente electrizante. María tomó aire con fuerza, sus nervios se intensificaron al ver a grupos de personas ya consolidadas, conversando y riendo. Sin embargo, decidió que no podía dejar que su inseguridad la dominara. El magnate se acercó a ella en un momento inesperado, su presencia era tan magnética que casi le quitó el aliento. «Te veo aquí. Estás lista para sorprenderte», le dijo con una sonrisa alentadora. A su alrededor, otros asistentes estaban inmersos en discusiones, pero el foco era solo para ella en ese instante. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, la conexión que buscaba se le escapaba. Se dio cuenta de que sobre todo, estaba fallando en lo que había dicho que era esencial, conectar con las personas. Estaba tan concentrada en impresionar que olvidó la parte más crucial, ser auténtica. Se sentó en una esquina, su mente girando como un tío vivo. Decidió que debía cambiar de enfoque, no era solo un evento para impresionar a los demás, era una oportunidad para encontrarse a sí misma. Se levantó, respiró hondo y se acercó a un grupo pequeño. En lugar de intentar tener respuestas brillantes, comenzó a hacer preguntas. Se interesó genuinamente en las historias de los otros. A medida que escuchaba, la vulnerabilidad emergente en su voz era casi liberadora. ¿Cuál ha sido el mayor desafío en tu carrera?, preguntó a una joven en particular, y la respuesta que recibió la llevó a una conversación profunda sobre luchas y aspiraciones. Los minutos se convirtieron en horas, y María se sintió más conocida y, al mismo tiempo, menos sola. Hubo algo en esas interacciones que iluminó la llama en su interior. Su potencial no solo residía en el éxito académico, sino en la capacidad de establecer conexiones significativas. En cada nueva conversación, se daba cuenta de que sus dudas se desvanecían y su confianza comenzaba a solidificarse. De repente, sintió un pequeño empujón de motivación. No se trataba solo de lo que ella podía aportar, sino de lo que podía construir con los demás. Con este nuevo entendimiento, María continuó conversando, entrelazando su propio viaje con los relatos de otros. El evento concluyó, y mientras se despedía de las nuevas personas que había conocido, encontró una renovada claridad. El magnate se acercó de nuevo, su mirada evaluativa y satisfecha. «Has hecho mucho más de lo que creías posible esta noche», le dijo, mientras caminaba hacia su hogar. Una sensación de alivio y entusiasmo la envolvió. Había conquistado su mayor miedo, adentrarse en el mundo profesional y encontrar su espacio dentro de él. Pero al mirar la tarjeta del magnate que llevaba en la mano, su mente se llenó de preguntas. ¿Estaba realmente lista para dar el siguiente paso? A medida que la ciudad oscurecía a su alrededor, un nuevo mensaje emergió en su teléfono. Era una oferta para una colaboración que podría ser el trampolín que había estado buscando. Sin embargo, el contenido del mensaje también revelaba una oportunidad que pondría a prueba su ética y sus valores. Se adentraría en este nuevo desafío. ¿Aunque significara sacrificar algo significativo en su vida? La respuesta estaba más cerca de lo que podría imaginar, pero, ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar para alcanzarlo? María despertó a la luz del nuevo día sintiéndose diferente. Había cruzado una línea de la que no podía regresar. La resistencia que había sentido hasta ese momento se estaba transformando en algo que apenas comenzaba a comprender, una posibilidad. Sin embargo, el peso del mensaje en su teléfono seguía siendo una carga. Mientras se preparaba para el día, su mente divagaba entre las promesas de aquel mensaje y las dudas que se agitaban en su interior. La colaboración ofrecida era amplia y con un renombre que podría catapultarla a un lugar deseado pero incierto. ¿Había realmente un espacio para ella en esa industria? ¿Podría mantener sus valores si decidía aceptar? Decidida a tomar el control, hizo un plan. Se sentó a revisar detenidamente la oferta. Todos los beneficios que ofrecía eran seductores, pero había más que solo dinero y fama en juego. ¿A qué costo? En su lugar de trabajo, su mente divagaba entre gráficos y números, pero la conversación con el grupo del evento resonaba como un eco persistente.
Esa vulnerabilidad compartida había cambiado su perspectiva. Se dio cuenta de que cada uno de sus colegas también tenía batallas y aspiraciones. Decidió entonces iniciar un círculo de discusión sobre el desarrollo profesional dentro de su equipo. La primera reunión fue modesta, con solo 3 compañeros a quienes se les pidió compartir sus experiencias. Sin embargo, la magia sucedió. Con cada historia, cada desafío, cada triunfo, María escuchaba con atención. Era fascinante ver cómo todos se abrían poco a poco. Ella también se animó a compartir sus temores y sueños. Lo que comenzó como un simple intercambio de experiencias evolucionó en un espacio seguro, donde las inseguridades se transformaban en metas claras y acciones. La dirección que estaban tomando esos encuentros era inesperada, pero estimulante. María se dio cuenta de que estaba creando una cultura de apoyo que no solo beneficiaría a su equipo, sino que también la impulsaría a enfrentarse con más firmeza a la oferta que la desvelaba. Sus habilidades organizativas se potenciaban en un entorno colaborativo donde había menos miedo y más motivación. A medida que las sesiones avanzaban, su confianza se fortalecía y comenzó a reconocer habilidades que previamente había subestimado. Aunque seguía sopesando la colaboración del magnate, el significado de cada conversación le brindaba un nuevo impulso. Cada historia escuchada, cada consejo ofrecido y recibido, eran pasos hacia una nueva versión de ella misma. Sin embargo, los ecos de la propuesta seguían llamándola. Un día, tras recibir mensajes motivadores de su grupo, se encontró en una encrucijada emocional. Tenía la opción de permanecer en su entorno seguro o lanzarse a la incertidumbre de la colaboración que amenazaba con cambiarlo todo. Mientras meditaba sobre su próxima decisión, un correo llegó. Era del magnate. Sujetó el teléfono, su pulso se aceleró al leer que estaban organizando una reunión para discutir la colaboración en profundidad. El instante se transformó en un test de su nuevo yo. ¿Cómo podría presentarse ante él? Ese momento de decisión la envolvió en un torbellino de cuestionamientos. La oferta era tentadora, pero ¿acaso estaba preparada para comprometer su autenticidad en busca de éxito? Aquello que deseaba experimentar en el evento se manifestaba de nuevo. Autenticidad en lugar de impostura. La voz interior se volvió clara. Esto no se trataba solo de ella, sino de ser un ejemplo para otros. Lo que podía poner en juego ahora no solo eran sus valores, sino la posibilidad de ser un faro de inspiración para quienes la rodeaban. María decidió que tenía que ir a la reunión, no solo para discutir la colaboración, sino para defender lo que había aprendido sobre sí misma y lo que quería construir en su vida profesional. Fue ahora cuando una voz interna, firme y resuelta, le susurró que estaba a punto de enfrentarse a su mayor reto, ser fiel a sus convicciones en un mundo que podría no valorarlas. El día de la reunión se acercaba, y con él una sensación electrizante de desafío. La pregunta seguía latente: ¿podría ser su propia voz y negociar un camino alineado con su ética? El reloj marcaba el tiempo, y pronto se encontraría frente a frente con el magnate, dispuesta a descubrir no solo qué decisiones tomaría, sino quién quería ser. El día de la reunión llegó sin previo aviso. María despertó con una mezcla de nerviosismo y determinación. La noche anterior, su mente había sido un torbellino de pensamientos que la despojaron del sueño. Ahora, mientras se preparaba, tomó un instante para mirarse en el espejo, buscando en sus propios ojos la confianza que había estado cultivando. La primera parte del día transcurrió en su rutina habitual, pero cada segundo parecía estabilizar la tensión acumulada. Cuando llegó la hora de salir hacia la reunión, su corazón latía con fuerza, pero a cada paso, esa misma energía se transformaba en una creciente sensación de propósito. La adicción a la búsqueda del éxito se convertía, de a poco, en una búsqueda de autenticidad que la guiaba. Al llegar a la elegante oficina del magnate, se enfrentó a un entorno que la inspiraba y intimidaba en igual medida. La decoración ostentosa, los cristales brillantes y el murmullo del éxito sonando a su alrededor la disuadieron momentáneamente. Sin embargo, la imagen de su equipo full de positividad y aprendizaje comenzó a empoderarla. Aquella era la cultura que había querido construir, y estaba decidida a abogar por ella. El magnate la recibió con una sonrisa que exudaba carisma y ambición. Las primeras palabras de la conversación la envolvieron en una atmósfera seductora, donde cada promesa sonaba a un futuro inalcanzable.
Sin embargo, a medida que avanzaba, su mente no dejaba de reflexionar sobre el costo de aquel brillo. En medio de esa atmósfera, comenzó a ver lo que podía ser, una mujer empoderada, que no tenía que renunciar a sus convicciones para disfrutar del éxito. Con cada pregunta que él hacía sobre su visión y su enfoque, María encontraba la oportunidad de tejer su narrativa propia, integrando sus inquietudes y sus ideales. Se percató de que podía hablar desde la autenticidad que había descubierto en sus reuniones previas, traduciendo su historia personal en un lenguaje profesional sólido. Esta revelación se convirtió en su recurso más poderoso. Sin embargo, la conversación dio un giro cuando el magnate indagó sobre cómo equilibraría su enfoque humanista con la temida competitividad del sector. De repente, la sala se sentía más pequeña, y la presión del entorno comenzó a pesar sobre sus hombros. Esa pregunta la llevó a una de esas encrucijadas que había anticipado, un dilema que profundizó la lucha interna que había estado enfrentando. Respiró hondo y, en lugar de ceder a la presión, decidió ser honesta. Con una calma deliberada, le habló sobre la importancia de la autenticidad y cómo la industria podría beneficiarse de un enfoque más integrado, donde las personas no fueran solo cifras. No planeaba dejar que su voz fuera eclipsada por la promesa de un ascenso. El magnate la escuchó atentamente, sus ojos inquisitivos registrando cada palabra. Un silencio pesado descendió sobre el aire cuando terminó de hablar. María esperó, consciente de que sus palabras podían haber creado una distancia, pero también una posibilidad. Él finalmente sonrió, pero no era la sonrisa magnánima que ella había esperado. Era una expresión que revelaba un nuevo interés, casi un desafío. Te admiro, María. ¿Te imaginas cómo podríamos cambiar el paradigma si trabajamos juntos? Esa frase reverberó en su mente como un eco. Ahora, ante la posibilidad de unirse a alguien que reconocía su visión, María se vio enfrentada a una nueva decisión, esta vez en la que el dilema era más complejo. Cambiar el paradigma significaba también navegar por aguas turbias. Con la reunión llegando a su fin, la sensación de que su destino estaba en juego se intensificó. Estaba transformándose no solo en una profesional con una voz, sino en una agenda que podía alterar el tono de su industria. Sin embargo, la pregunta seguía siendo la misma: ¿estaba dispuesta a asumir el riesgo de ser un agente de cambio? A medida que el magnate propuso una nueva reunión para hablar sobre la colaboración, María sintió un torbellino de emociones. Tenía frente a ella una oportunidad inigualable, pero también la responsabilidad de no abandonar todo lo que había aprendido. Se dio cuenta de que su historia, ahora entrelazada con las almas de sus compañeros, la impulsaba más allá de la mera ambición. Era la búsqueda de dejar una marca significativa. Al salir del edificio, con los ecos de la conversación frescos en su mente, se sintió más preparada que nunca. Sin embargo, un nuevo peso la acompañaba, la tensión de elegir entre su integridad y una oferta que podría cambiarlo todo. En el fondo, sabía que la decisión más importante aún estaba por llegar. Pronto se entendería cuál iba a ser su próximo paso. ¿Podría fusionar su deseo de éxito con sus valores, o se dejaría llevar por el miedo al rechazo? Este sería el verdadero test de su evolución personal. María salió del elegante edificio, sintiendo el contraste entre la brillantez del entorno y la confusión que la invadía. Caminaba por las calles de la ciudad, cada paso resonando con la misma intensidad de la conversación que acababa de tener. Su mente era un enjambre de preguntas. ¿Qué significaba realmente cambiar el paradigma? Era una gran responsabilidad. La ambición de unirse a alguien tan destacado como el magnate estaba atrapada entre sus deseos de crecer y sus principios. Con cada latido de su corazón, la idea de renunciar a lo que más valoraba comenzó a asediarla. La autenticidad que había diseñado con tanto esfuerzo estaba siendo puesta a prueba. Mientras esperaban el semáforo en rojo, miró a su alrededor, viendo a tantas personas inmersas en sus propias rutinas, sin saber que cada uno de ellos podía ser también un agente de cambio en su camino personal. Pero, ¿cómo se podía iniciar ese cambio sin comprometerse con uno mismo? La noche llegó y con ella una inquietante sensación de inquietud. La idea de la segunda reunión con el magnate se convirtió en un eco omnipresente. Se sentó con su laptop, la pantalla iluminando su rostro en la oscuridad, y empezó a hacer una lista de pros y contras sobre su posible colaboración. Todo lo que había aprendido en esos meses, los éxitos, los aciertos y los fracasos, estaban en juego.
Pensó en lo que había ganado al compartir su enfoque humanista con su equipo, la forma en que sus compañeros se habían sentido vistos y reconocidos. De pronto, se percató de que ese era su verdadero valor añadido. Había construido un espacio donde cada voz, incluida la suya, contaba. Reflexionó sobre si este nuevo camino la llevaría a comprometer esos ideales o si podría fusionar su visión con el poder del magnate, haciéndolo un aliado en lugar de un adversario. Sin embargo, el miedo a perder su esencia la seguía persiguiendo. A medida que la noche avanzaba, la decisión que estaba tomando se tornó más clara. Se dio cuenta de que no necesitaba ser la única que llevaba el cambio en sus hombros. El poder siempre había estado en la conexión con otras personas, y si lograba unir fuerzas con el magnate, podría potenciar su misión en lugar de diluirla. Esas ideas comenzaron a transformarse en un nuevo objetivo, una forma de seguir siendo fiel a sí misma mientras creaba un impacto mayor. Se volvió a inspirar pensando en su equipo, su historia personal como un hilo común que podía conectarlos a todos. Imaginó cómo podría integrar sus valores con la visión del magnate, convirtiendo el entorno competitivo en uno colaborativo. Este era el camino que quería explorar. Decidida, comenzó a esbozar un plan de presentación para la próxima reunión, centrándose en cómo su enfoque no solo beneficiaría a su visión, sino que también sería una propuesta atractiva para el magnate. Había un fuego en su interior, una chispa que la impulsaba a prepararse para lo que vendría. Sin embargo, justo cuando se sintió más segura, una nueva preocupación surgió. ¿Cómo reaccionaría su equipo a esta posible asociación? Su diálogo interno empezaba a consumirla nuevamente, con el temor al rechazo latente en cada pregunta. Necesitaba ser sincera con ellos, y eso requería vulnerabilidad en un entorno donde la vulnerabilidad no siempre es bien recibida. Al mirar por la ventana, vio las luces de la ciudad parpadeando en la oscuridad. Aquella irresponsabilidad que sentía no era solo sobre su elección, sino sobre las vidas que habían confiado en ella. Marcar la diferencia significaba trascender sus propios miedos y alinear sus decisiones con un propósito más grande que el suyo. Proyectando cómo podría hablar con su equipo, formuló una estrategia. Debía incluirlos en su plan, convertir su visión en un esfuerzo conjunto. Sin embargo, la incertidumbre sobre su reacción la mantenía alerta. Mientras la madrugada se adentraba, María sintió que el momento de la verdad se acercaba. Había logrado construir una relación entre sus sueños y la realidad que deseaba manifestar, pero la lucha por equilibrar su deseo de éxito con sus valores sería el verdadero desafío. ¿Podría navegar ese nuevo escenario sin perder de vista su esencia? El reloj marcaba la hora de prepararse para el nuevo encuentro. Tenía que enfrentarse, no solo al magnate, sino también a las voces de su equipo, quienes la habían seguido en su travesía. ¿Se atrevería a compartir su visión y arriesgarse a perder sus ideales o encontraría la manera de integrarlos en un nuevo futuro? La respuesta se aproximaba con cada instante. María despertó con la luz del sol filtrándose suavemente a través de las cortinas, su mente aún atrapada en las intrigas de la noche anterior. La inminente reunión con el magnate y su equipo la inquietaba profundamente. Mientras se preparaba para el día, sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, como si cada minuto fuese un eco de la responsabilidad que estaba a punto de asumir. Al llegar a la oficina, su corazón palpitaba con la mezcla de anticipación y ansiedad. Miró a su alrededor, observando a sus colegas inmersos en sus tareas. El aire estaba impregnado de un murmullo de productividad, pero en su interior, la tormenta emocional apenas comenzaba. Desde ese rincón de su mente, un pensamiento desafiante emergió: ¿podría su equipo entender y compartir su propuesta, o la verían como una traición a sus ideales compartidos? Necesitaba hablar con ellos antes del encuentro. Sabía que debían estar involucrados en su visión. Hacía tiempo que habían creado un entorno donde la transparencia y el respeto eran la norma. Miró a su alrededor y notó la confianza mutua entre su equipo. Había llegado el momento de usar eso a su favor. Convocó a una reunión improvisada y se sentó ante ellos. La sala, habitualmente iluminada y llena de energía, parecía un refugio. Sin embargo, la incertidumbre colgaba en el aire. María comenzó a hablar, con una voz temblorosa pero firme, compartiendo su inquietud sobre la posible colaboración con el magnate. Explicó sus razones, sus miedos y sus esperanzas. En la medida que las palabras fluían, los rostros de su equipo se transformaban.
Preocupaciones y resistencias se asomaban, pero también hubo miradas de curiosidad y apertura. Propuso una lluvia de ideas para integrar sus valores en un proyecto común, buscando la colaboración y el apoyo que había cultivado con tanto esfuerzo. A medida que la charla avanzaba, comenzó a notar un cambio. Sus colegas comenzaron a ofrecer diferentes perspectivas, sugiriendo formas en las que la colaboración podría ser beneficiosa para todos. Las ideas comenzaron a florecer, cada aporte era una semilla de creatividad que podía fusionar sus principios con el alcance del magnate. El diálogo se tornó intenso, cada opinión valiosa. Aquel intercambio la llenó de entusiasmo. María comprendía que cada uno de ellos, con sus miedos y esperanzas, era una pieza clave en el rompecabezas que estaba construyendo. Se sintió menos sola. Sin embargo, una parte de sí misma seguía dudando. ¿Edificaba un futuro sólido o estaba arriesgando lo que había creado? La reunión terminó con un sentido renovado de propósito. No solo había abierto un canal de comunicación con su equipo, sino que se dio cuenta de que había cultivado un espacio genuino donde la vulnerabilidad se había transformado en empoderamiento colectivo. Mientras se dirigía a la reunión con el magnate, su determinación había crecido. No iba a ser solo ella ante un titán empresarial, llevaría consigo las voces de su equipo, la esencia de lo que habían construido juntos. Pero el último pensamiento que atravesó su mente fue la pregunta inquietante sobre cómo reaccionaría el magnate al escuchar un plan que integraba un enfoque humanista en una visión empresarial de magnitud. Al llegar al edificio, una brisa suave jugó con su cabello, como si le ofreciera un último aliento de aliento. María respiró hondo, viéndose a sí misma en la puerta de un futuro incierto. En su interior, sabía que iba a arriesgarlo todo, pero era en ese riesgo donde percibía la posibilidad de forjar algo realmente transformador. Sin embargo, ¿cómo reaccionaría el magnate a su propuesta? Esa pregunta latente provocó un nuevo escalofrío que atravesó su espalda justo antes de cruzar el umbral. La verdad estaba al borde de su descubrimiento. Al cruzar la puerta de la sala de conferencias, la atmósfera densa y cargada de expectativas la envolvió como una manta pesada. Un gran panel de vidrio ofrecía una vista deslumbrante de la ciudad, pero María apenas podía apreciar la belleza del paisaje urbano. En su mente, la reunión con el magnate se había convertido en un crisol de posibilidades y temores. Sentada frente a él, el magnate la observaba con una mezcla de curiosidad y desdén. Su mirada penetrante parecía estar buscando la más mínima señal de inseguridad. En esos primeros instantes, María se sintió vulnerable, expuesta ante una figura que no solo había alcanzado el éxito, sino que también se presentaba como un ser imponente en el mundo de los negocios. Sin embargo, se recordó a sí misma que no estaba allí solo para presentar su idea, llevaba el peso de su equipo, sus valores, su visión de un futuro más humano en los negocios. Sus manos temblaban levemente mientras organizaba sus notas. Sabía que el resultado de esta reunión podía marcar la diferencia entre el crecimiento y la pérdida de lo que habían construido juntos. Si fallaba, sería más que una decepción personal, sería una traición a la confianza que su equipo había depositado en ella. Comenzó su presentación con un tono decidido, explicando cómo la colaboración podría no solo beneficiarse a sí misma y al magnate, sino también contribuir a un cambio positivo. Su voz, aunque inicialmente titubeante, se tornaba cada vez más firme. Habló sobre la necesidad de integrar una visión humanista en los modelos de negocio, algo que parecía resonar positivamente en el ambiente. El magnate, con su habitual pragmatismo, la interrumpió de repente. ¿Y cómo aseguras que esto no diluye la rentabilidad? Perdona mi franqueza, pero el mundo de los negocios es implacable. La bondad no se traduce en ganancias. La dureza de su respuesta golpeó a María como una ola helada. En un instante, sintió que la conversación pendía de un hilo. No se trata de diluir las ganancias, contestó ella, intentando contener el nerviosismo que empezaba a brotar. Estamos hablando de un enfoque innovador que puede abrir nuevas puertas. Un cliente que se siente valorado regresará siempre, y eso crea valor sostenible. Mientras hablaba, su tono se tornaba más apasionado, apoyado por la seguridad que había encontrado al hablar con su equipo, lo cual le permitió conectar mejor con su audiencia. El magnate parecía escéptico, lo que aumentó la tensión en el aire.
María se resistía a dejar que la duda la consumiera. Cada vez que sentía su confianza tambalearse, pensaba en las recomendaciones de su equipo y en lo que significaban para ella. Había escuchado sus voces, cada una aportando una perspectiva única que había consolidado su propuesta. Su historia no solo era suya, a medida que la conversación avanzaba, sentía que algo cambiaba. La apertura del magnate comenzaba a vislumbrarse como un resquicio, aunque delgado. Sus preguntas se volvieron más profundas, más definitorias. En un momento crucial, el magnate se reclinó en su silla y, casi en un susurro, preguntó, ¿y si te doy este proyecto, a qué precio? ¿A cuántas circunstancias estarás dispuesta a renunciar para lograrlo? Una fría punzada de inquietud recorrió su cuerpo. Aquella pregunta desnudaba una verdad incómoda, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para hacer realidad sus ideales? María se sintió atrapada entre su deseo de éxito y la genuina preocupación por no traicionar sus principios. La mira del magnate parecía desafiarla, esperando su respuesta. En ese momento de reflexión, el tiempo se detuvo. El sudor comenzó a acumularse en su frente mientras evaluaba las implicaciones de lo que estaba a punto de pronunciar, su mente giraba. Había llegado el momento de decidir. ¿Era capaz de mantener su integridad ante un futuro brillante, pero potencialmente sombrío? La presión de su respuesta se concentraba en cada latido de su corazón. María sabía que esta elección podría definir no solo su carrera, sino quién realmente era. La sala se llenó de un silencio pesado, donde la expectativa era palpable. Fue entonces, justo antes de hablar, que se dio cuenta de que lo que realmente había estado buscando era su propio camino hacia la autenticidad. ¿Podría arriesgarlo todo y aún así mantenerse fiel a sí misma y a su equipo? Esa pregunta resonó en su mente y le provocó un escalofrío. Mientras todo esto pasaba, sintió que su próximo movimiento no sería solo una carrera hacia el éxito, sería una declaración sobre el tipo de líder que aspiraba a ser. Era el momento de enfrentarse a su propio espejo, un reflejo que solo ella podía definir, y con esa convicción, María se preparó para dar su respuesta, con la certeza de que su futuro no solo dependía de lo que dijera, sino de cómo eligiera hacerlo. Su corazón latía intensamente mientras decidió que no iba a ser solo un peón en un juego mucho más grande. El camino hacia su verdadero destino comenzaba aquí, en esta sala llena de incertidumbre, y solo ella podría desvelarlo. María, con el corazón palpitante y la mente clara, enfrentó al magnate sin vacilar. La atmósfera era densa, cargada de expectativas y miedos. No puedo comprometer mis valores por el éxito, declaró con un tono firme que sorprendió incluso a ella misma. Lo miró a los ojos, buscando ver más allá del hombre poderoso, intentando conectar con su humanidad. Cada palabra parecía resonar en el aire. El tipo de cambio que espero crear no se logra a expensas de otros, sino a través de conexiones auténticas que trasciendan el verdadero propósito de los negocios. Con cada frase, su confianza aumentaba, recordando los rostros de su equipo y la comunidad que había forjado. Había llegado el momento de demostrar que el triunfo no significaba renunciar a su esencia. La mirada del magnate cambió, era un ligero destello de reconocimiento. Es un enfoque arriesgado, María, respondió, su voz más suave, pero me intriga. La mayoría en este negocio busca ganancias inmediatas, no visiones de futuro. ¿Cómo planeas transformar esta propuesta en una realidad? María sintió que toda la preparación que había hecho la guiaba, y con renovada determinación comenzó a describir su visión. Había aprendido a articular sus ideas, fusionando sus aspiraciones propias con los conocimientos adquiridos, cada tema girando en torno a un núcleo de autenticidad y empatía. Habló de generar un impacto sostenible, de construir relaciones genuinas que se tradujeran en lealtad y confianza entre consumidores y la empresa. El magnate, con un aire pensativo, se inclinó hacia adelante. Quiero ver cómo esa teoría se traduce en números, desafió, pero su tono dejó entrever un interés. María sonrió, feliz por la oportunidad. Podemos implementar métodos innovadores, medir el impacto social mediante indicadores claros, todo mientras mantenemos la rentabilidad. Las nuevas generaciones exigen responsabilidad empresarial, y eso puede ser nuestro mayor activo. Esa visión no solo era una jugada comercial, era su manifiesto personal. La conversación fluyó, cada intercambio dejando claros indicios de potencial.
Las ideas sobre cómo participar activamente en la comunidad y seguir un enfoque de negocios ético comenzaron a tomar forma. La sutil presión que había sentido al inicio continuó transformándose en una sensación de liderazgo y compromiso. María no solo hablaba de sí misma, sino de un futuro que beneficiaría a todos. Finalmente, mientras la luz del día comenzaba a desaparecer, el magnate se detuvo y, con una expresión de respeto, dijo: tu enfoque cambiará el juego, pero debe ser inquebrantable. Si seguimos este camino, debemos mantenernos fieles a nuestra misión. No solo soy yo en esto, respondió María, su voz resonando con convicción. Es un esfuerzo colectivo. Juntos, podemos mostrar que el éxito se mide no solo en ganancias, sino en el impacto positivo que dejamos. Aquel encuentro estaba más allá de un simple trato, era el nacimiento de una alianza que podría redefinir la industria. El magnate se levantó, los ojos llenos de determinación. Empecemos a trabajar en este proyecto. Quiero que tú lideres el equipo que lo implemente. María estaba abrumada por la revelación de que todas sus luchas, sus decisiones y sacrificios la habían llevado a este preciso momento. Había logrado convertir su apogeo personal en un impulso colectivo. Mientras se despedían, una emoción plena la envolvió al saber que su historia no solo pertenecía a ella, sino que se convertiría en un faro para otros que aspiraban a la autenticidad en un mundo desafiante. Con cada paso que daba en la dirección correcta, su vida se transformaba con cada decisión valiente que tomaba. Regresó a casa sintiéndose renovada, la historia que había comenzado a escribir era solo el principio. Miró a Valentina mientras dormía, sintiendo una profunda gratitud por cada sacrificio que había realizado. Aquel camino no solo era suyo, ahora, podía ofrecerle a su hija un futuro donde los sueños se construyen sobre la base de valores compartidos y conexiones significativas. La transformación de María estaba completa. Poco antes de cerrar los ojos, reflexionó sobre su viaje, desde las calles de Sao Paulo hasta un futuro capaz de reimaginar su mundo. Se sintió lista para enfrentar cualquier desafío, entendiendo que la verdadera fuerza radicaba en su autenticidad y en su capacidad de conexión. Había abierto la puerta a un destino donde su voz, finalmente, sería un poderoso motor de cambio. ¿Estás listo para transformar tu vida y apoyarnos en nuestro camino? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora y ayuda a que más personas conozcan estas historias de superación. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final asombroso. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más.